ustedes. Espero que hayan tenido un reparador fin de semana y que no se les esté haciendo pesada esta segunda semana, como la primera pues fue como caótica, ¿no? De acá que se incluían en las unidades de aprendizaje, se presentaban, checaban sus horarios, todo eso. Entonces, pienso que esta semana va a ser un poquito más tranquila y van a empezar a tener todo en orden, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? Al principio es muy caótico, pero poco a poco vamos haciendo nuestros horarios y vamos organizando bien nuestra vida. Bien, entonces el día de hoy está programado aquí en el Classroom. Como ya les había comentado, las clases son asincrónicas. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguno de ustedes por el día de hoy no puede tomar la clase o no puede estar en línea por alguno u otro motivo, ustedes lo pueden hacer más tarde o mañana y ver cuáles fueron los temas que se vieron. Generalmente les dejo links de información en caso de que pues no hubieran podido estar para la explicación. Es cuestión de que ustedes los lean, los escuchen, lean esa información y la relacionen con la temática de ese día, y al final se deja una actividad de evaluación para que ustedes puedan complementar sus actividades de la semana. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda con respecto a cómo son las clases de mecánica de suelos? No, profesora. No, profesora. No, profesora. No, profesora. Bien, entonces, ya estando de acuerdo en esta situación, pues yo les agradezco mucho que se conecten y que tengan esa intención de llevar la unidad de manera, pues más constante, porque finalmente, pues sí se requiere que nos escuchemos frecuentemente y que se hagan las preguntas a tiempo. Entonces, el día de hoy les presento la unidad 1 y dice: analiza el comportamiento de los suelos y su clasificación desde el punto de vista de la ingeniería civil. Entonces, como vimos, esa palabra de analiza es empezar a entender qué significa el suelo, pero no nada más desde el punto de vista de un autor de geología o desde el punto de vista de una definición generalizada de lo que significaría entender el suelo, sino como que analizar como para el geólogo es entender el suelo desde diferentes puntos de vista y contextos. De tal forma que hace 8 días, el día lunes pasado, se hizo un ensayo donde cada uno de ustedes dejó entrever cuál era la intención de ese análisis que habían hecho con respecto a las fuentes que se les compartieron. Pues fue con la intención de que abrieran 2 o 3 documentos de ellos para que ustedes tuvieran un poco más de información de lo que ustedes venían entendiendo de lo que era suelo. Algunos lo hicieron perfectamente evidente. Dentro de los ensayos tocaron varios aspectos del suelo, lo cual les agradezco porque entiendo que ya no se quedaron con una definición, sino que sí trataron de analizar esa parte, ¿no? De la parte geológica y de la parte desde las problemáticas hasta su composición, hasta su clasificación, e incluso algunos hasta llegaron a hablar de lo que fue nuestra práctica del viernes, ¿no? Que fue textura, estructura, drenaje, aireación. Algunos ya hablaban de suelos francos, ¿no? Entonces eso a mí me da a entender que realmente se comprometieron con esa definición y sobre todo con ese análisis. Están cumpliendo con la unidad 1 que dice análisis del comportamiento de los suelos. Ajá. Entonces, dentro del comportamiento de los suelos, nuestra capacidad como ingenieros geólogos es entender cómo es ese comportamiento. ¿Son buenos, son malos? Pero con respecto a qué parámetros, ¿no? No podemos decir si un suelo es bueno o es malo porque no sabemos en primera
qué capacidad de investigación vamos a tener en ese proyecto o para qué va a ser funcional ese proyecto. Ajá, entonces, actualmente estamos hablando de los suelos de manera generalizada. Y nos dice, y su clasificación desde el punto de vista de la ingeniería civil, y es precisamente lo que hicimos el día viernes, a empezar a dar ciertas clasificaciones de manera cualitativa y organoléptica, porque precisamente el geólogo fundamenta ese análisis a partir del campo y de sus sentidos, ¿verdad? Entonces, creo que hasta el momento lo hemos cumplido, este panorama de la unidad número 1. Obviamente vamos a entender un poco más este campo de la ingeniería civil a medida que vayamos avanzando en las investigaciones de las construcciones de importancia, ¿verdad? El 1.1 nos dice origen y formación de suelos y minerales constitutivos de los suelos y de su estructuración. Les había comentado que nuestro libro de cabecera o nuestro libro base es Juárez Vadillo en el tomo número 1. Juárez Vadillo maneja tres tomos de mecánica de suelos, ya en el tercero incluye hasta mecánica de rocas, pero nosotros solamente vamos a ver su tomo número 1. La clase anterior se los compartí, entonces espero que todos ya tengan pues esa fuente de información, ¿verdad? En el capítulo 1 coincide perfectamente bien con nuestro rubro 1.1. Si ustedes leen ese capítulo, van a entender la formación de suelos desde el punto de vista de un ingeniero civil y sus minerales constitutivos en el capítulo número 2 y su estructuración. Pero, ¿qué entendemos por estructuración, muchachos? ¿Qué idea tienen en sus mentes cuando se dice y minerales constitutivos de los suelos y su estructuración? ¿Qué es eso de estructuración? ¿Cómo podrían platicarme que entienden qué es estructuración en un suelo? ¿El cómo va a estar acomodado? Bien, me parece que cuando llevamos química en nuestros anteriores grados, nos hablaban de una estructura química, ¿verdad? Y nos hablaban de moléculas y nos hablaban de núcleos y nos hablaban de niveles y finalmente teníamos casi que grabarnos esa forma de cómo estaban acomodados esos elementos, ¿verdad? Recordemos que los minerales constitutivos son elementos, ¿verdad? Son elementos minerales, los cuales, como bien dice su compañero, están ordenados de cierta forma y a eso le podemos llamar estructura. Muy bien, ¿quién más tiene una idea de lo que es estructura? ¿Estará conectada Mejía? Perdón, conectado. Mejía Aguirre Ezequiel. Sí, profe. ¿Cómo qué será estructuración de los suelos? Eh, Estructuración de esos minerales constitutivos de los suelos. ¿Cómo lo podríamos pensar? ¿Cómo lo estás pensando tú? su, su, su organización, Su organización. Vamos a ya sea en pensar, cada, uh-huh. ¿De cuáles suelos, Ezequiel? sí, su organización en los suelos, ¿De cuáles suelos? pues pueden ser gravosos, Pueden ser gravas, arenas, limos y arcillas. ¿Lo recuerdas? Sí. ujú. Si yo Sí, te dijera, a ver, Ezequiel, pasa al pizarrón y dibújame la estructuración de una arcilla. Dices, ay, maestra, qué bueno que no estamos en el aula, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer todos en este momento.
En una hoja blanca o en una hoja de reciclado, en una hoja donde ustedes puedan escribir, me van a dibujar la estructuración de una arcilla, la estructuración de una, ¿qué? ¿De una qué? De un limo, Lim- De un limo, de una una arena arena. y de una grava. Entonces, en esa Arena. hoja van a dibujar todos y cada uno de ustedes esos minerales constitutivos o esas partículas constitutivas de esos 4 tipos de suelo, porque ya los tocamos, ya los escuchamos, ya los aplastamos, ya los mojamos, ya hicimos varias cosillas con esos suelos. Pero a ver, si se trata de dibujarlos y de intuir esa estructuración interna que tienen esas partículas en sus minerales, ¿cómo lo harían? ¿Cómo me dibujan un limo? ¿Cómo dibujan una arena? ¿Cómo dibujan esos 4 suelos? Si no pudieran escribir ahí en su cuadro resumen o no pudieran tomar una fotografía para enviar la evidencia, ¿cómo dibujarían ese suelo? ¿Cuál sería esa estructuración que ustedes manejarían? Ese símbolo o esa forma de esos suelos. ¿Cómo sería? Los que ya estén listos me pueden compartir su imagen ahorita que terminemos esta parte. Entonces, el día de hoy, jóvenes, es 1.1, origen y formación de suelos y minerales constitutivos de los suelos y su estructuración. El día miércoles vamos bueno, y con eso cerramos nuestra práctica, toda la semana anterior y nuestra práctica. El día de hoy la cerramos el 1.1. Toda la semana anterior vimos ese rubro y el día de hoy lo cerramos. ¿Cómo lo vamos a cerrar? Con una actividad de evaluación que la estoy programando en la parte de hasta abajo y dice presentar mapa resumen del capítulo 1. Un mapa resumen puede ser con imágenes o pueden ser con palabras clave o ambas. Entonces, es nada más un mapa resumen. Pueden hacerlo en 1 o 2 hojas máximo. Y es del capítulo 1 de Juárez Vadillo. Y el capítulo 2, un cuestionario de 5 preguntas con sus respuestas. Allí se me olvidó ponerle con respuestas. Es obvio que con respuestas, jóvenes. Entonces, con esas dos actividades cerramos el 1.1, a menos de que ustedes tengan o una duda o tengan una propuesta para continuar viendo este tema, en caso de que todavía no quede como muy específico. El día miércoles veríamos relaciones volumétricas y gravimétricas de los suelos con nuestra práctica el día viernes de contenido de humedad. Y nos vamos hasta la otra semana, el día lunes, que iniciamos con caracterización y estructuración de las partículas minerales. Y la siguiente semana, que ya sería septiembre, sería granulometría de los suelos gruesos y finos. Cada una de estas temáticas tiene su práctica. Entonces, pues acuérdense que las prácticas son un punto por práctica, son 4 puntos, más todas las actividades de evaluación que se vayan dejando diariamente. Entonces, en esta parte, pues ya tenemos toda la unidad 1 para nuestro primer parcial. Tenemos nuestro link de reunión del día de hoy. Y pues bueno, este fue mi orden del día, que es la presentación de Introducción a la Mecánica del Suelo, programa de estudios de la unidad de aprendizaje, que en este momento lo estoy haciendo, y el cierre de la práctica 0. Entonces, estoy dando tumbos entre una y otra, pero espero que podamos cerrar bien el día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que todos están dibujando, ¿verdad? Todo bien, maestra. Muy bien. Entonces, maestra, sí, va a subir una para subir el cuestionario y el mapa. sí,
Sí, todavía no lo programo, pero estoy platicando cómo va a ser el día de hoy. En este momento les estoy proyectando nuestra bienvenida a mecánica de suelos. No sé, indíquenme si lo están viendo. Sí, se puede. Miren, hasta mi gatita contestó, ¿eh? Ella sí lo está viendo. Bien, entonces, qué bueno que lo están visualizando. Vamos a hacer un rápido recorrido de bienvenida para la unidad de aprendizaje. Y entonces espero que entre el ojo a su dibujo y a la presentación les quede algo maravilloso que presentar el día de hoy en nuestra pantalla. Lo van a compartir el día de hoy, igual que lo hicimos el día viernes, lo van a compartir su dibujo. Entonces espero que esto les sirva de inspiración a su composición o estructuración de suelos. Bien, entonces como lo hemos visto, la mecánica del suelo es una disciplina de la cual se hace fuerte desde la parte mecánica e hidráulica de la composición terrestre de la Tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a estudiar en esta unidad de aprendizaje cuáles son las propiedades mecánicas de los suelos. Nosotros como geólogos ya tuvimos Geología Física 1, donde podemos visualizar los suelos de manera disgregada, no consolidada y afectada por varios elementos atmosféricos. Entonces, en esta unidad de aprendizaje vamos a entender un poco más cuáles son las propiedades mecánicas que están conjuntamente relacionadas con el agua, definitivamente, porque como platicábamos, el suelo está constituido de 3 fases, que es sólido, líquido y gaseoso. Y la materia orgánica, que dentro de la mecánica del suelo, pues es despreciable. Bueno, pues dentro de esta capacidad de empezar a abrirle las puertas a esta definición, pues empezamos a platicar que es una parte importante de algunas ciencias, de algunas geociencias. Y para nosotros como geólogos, pues es una especialidad, la cual se le llama geotecnia. Eso quiere decir que una vez que nosotros que terminemos la carrera, podemos ser especialistas en geotecnia, ¿verdad? En suelos, en cómo se comportan las rocas y los suelos para un uso en la ingeniería civil. En esta imagen nosotros podemos ver una falla. Una falla la podemos describir como un macizo no homogéneo, el cual ha sido afectado por medio de esfuerzos, ya sea de compresión o de distensión, y que ha sobrepasado esa capacidad de fortaleza de la roca, de tal forma que logra romperla en una u otra dirección, y generalmente esa dirección pues es la más débil de la capacidad de la roca. Entonces, esos esfuerzos que han sido emitidos hacia el macizo rocoso se van a manifestar en diferentes direcciones, y para el geólogo es muy importante saber utilizar la brújula y los mapas para que podamos definir dentro de ellos cómo es que han sido movidos esos bloques. Y cuando llegamos a gabinete, entender de dónde han venido los esfuerzos, si son de manera local o si son de manera regional, o qué origen incluso tienen, si son de origen sísmico, volcánico o incluso por gravedad, ¿no? Entonces, dentro de la capacidad de observación del geólogo, pues es muy importante ir a campo. Alguno de ustedes mencionaba en sus definiciones muy acertadamente que necesitábamos saber cuál era el contexto de ese suelo, ¿verdad? Y que necesitábamos entender cuál es esa naturaleza del suelo, cuál es su origen. Y pues obviamente lo tendríamos que hacer yendo a campo. Entonces, agradezco también a los jóvenes que incluyeron esa parte de la muestra. Algunos hicieron unos reportes tan específicos que incluso pusieron la localización de sus muestras de suelo, lo cual agradezco muchísimo porque se habla de
de una profesionalización de su formación. Ajá, entonces, gracias por incluir todas esas informaciones. Entre más información tenemos, obviamente tenemos más poder de conclusión dentro de la geotecnia. Bien, entonces dice, ¿qué es la mecánica de suelos o geotecnia? Y le vamos a pedir a su compañera Perea Arteaga Marifé, Cristina, que nos lea esta lámina, por favor. Bueno, la ingeniería geotécnica es la rama de la ingeniería civil e ingeniería geológica que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los materiales provenientes de la Tierra. Gracias. Entonces ya decíamos que los materiales provenientes de la Tierra, pues obviamente son rocas, 3 grandes grupos, ¿verdad, Cristina? ¿Cuáles son esos orígenes de esas rocas? Sedimentaria, volcánica y metamórfica. De tal forma que nosotros cuando estamos haciendo mecánica del suelo, pues no vamos a encontrar el macizo rocoso, ¿eh? No vamos a encontrar la evidencia de esos minerales amorfos dentro de una roca metamórfica, ni vamos a ver esos grandes cristales volcánicos en una roca volcánica, ni vamos a ver grandes fósiles en una sedimentaria, ¿no? Cuando nosotros estamos ya dentro del contexto de la mecánica del suelo, pues vamos a ver exactamente esto que les estoy presentando, ¿no? Restos de suelo mojado con fragmentos de roca, a veces no completos. Aquí, como vemos en los testigos, tenemos 4.80 metros, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta de ahí donde dice astillero 5-42.40 metros de profundidad hasta los 2.80, pues definitivamente, pues dónde quedaron de los 0 metros hasta los 2.40, ¿no? O sea, ¿dónde está esa profundidad? Y luego tenemos de 2.80 a los 3.70, pues tendríamos que tener ahí como ¿cuántos centímetros tendríamos que tener de 2.80 a 3.70, jóvenes? Metros de profundidad. $90. Ajá, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos medir los 90, probablemente tendríamos ahí como 70. Dices, bueno, ¿y dónde están los otros 20 que faltan? ¿No? Y después del 370 al 450, pues tendríamos que tener pues otro 1.20 m por lo menos, ¿no? Y vemos que pues no concuerda la escala. Dices, no, pues yo por más que quiero hacer equidistancia entre muestra y muestra, entre parámetro de profundidad y llegar a los 480, ahí tendríamos que tener 30 centímetros. No tenemos la escala adecuada, pero ahí pues no serían 30 centímetros, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, pues estos son testigos, precisamente por eso son testigos, porque pues no es toda la muestra, no es toda la longitud de suelo que se pudo recuperar a esa profundidad, que no es tanta, son 4.80 metros de profundidad. Pero si vemos, la muestra ni es homogénea, la muestra ni es todo suelo, la muestra no es todo roca y son diferentes composiciones mineralógicas. ¿Por qué nos podemos dar cuenta? Por los colores. ¿Por qué nos podemos dar cuenta? Porque las esquirlas o los pequeñas rocas que están ahí molidas tampoco son iguales, ¿no? Tampoco son de la misma forma, tampoco se rompieron de la misma forma. Incluso hay un lugar en el segundo canal donde incluso podemos ver en la parte derecha un como cilindro casi completo de lodo. Permítanme, estoy recibiendo una llamada, voy a tener que interrumpir. Necesito contestar. Permítame un minuto, por favor. Disculpen ustedes. Sí les había comentado que me estoy recuperando del COVID, ¿verdad? Sí, profesora.
Esta no es profesora. mi voz es preciosa, pero ahorita la tengo algo desgastada y tengo mucho frío. Entonces, bien, jóvenes. ¿Qué más podríamos comentar de esta caja con testigos? En laboratorio así van a encontrar sus muestras de campo. Todos los proyectos que llegan en cajas más o menos de unos 60 centímetros de extensión, como ven esta. Se marcan las muestras de esta forma y obviamente tienen su tapa y entonces se hace todo un procedimiento para el resguardo de la muestra y se lleva un formato, ¿no? Con lo que se lleva ahí dentro de esa caja. Entonces, pues obviamente no llega a una caja, depende de la profundidad del proyecto, pero imagínense cuántas cajas llegan de un proyecto de 3,000 metros de profundidad, por ejemplo, ¿no? O de 500, ya no nos vayamos tan lejos. Si esta caja llega de más o menos 5 metros, imagínense de 500 metros. Entonces, pues sí, no llega a ser tan sencillo el manejo de muestras en laboratorio. ¿Qué otra cosa podríamos platicar sobre estos testigos de muestreo en campo, jóvenes? ¿Alguien quiere comentar algo? Chávez por fin ya está en el grupo o sigue sin poder entrar. Sí, yo estoy aquí, profesora. ¿Qué más nos puedes comentar de esta caja de muestra de testigos de suelo? ¿Qué te llama la atención? ¿Pensaste que fuera así la recopilación de muestra? Eso, la diferencia parece que está como, ¿cómo explico? En la diferencia de tierras, porque, por ejemplo, en la primera que dice que en donde sea el 2.80, hay muchas rocas grandes y en algunas hasta se ve como si fuera barro, más Sí, espeso, más fíjate que no lodo. te escucho, te escuchamos como entrecortado, pero sí entiendo la intención de tu observación. Algunos de tus compañeros, incluso a lo mejor tú también, cuando hicieron definición de suelo, me pusieron horizontes, no sé si recuerdan esa imagen de horizonte A, horizonte B, horizonte C. No sé si recuerdan los que incluyeron la imagen. Sí. Y dentro de esos horizontes, el horizonte A era el más superficial. Y si se recuerdan un poco esa imagen, era precisamente la parte más, pues, rocosa, eran tantos rodados tal vez del área, y algunos estaban llenos de plantas y de raíces. Y a medida que se iba haciendo más profunda los horizontes, pues eran como que más suelos como más, ¿cómo se podían decir? Más homogéneos, ¿no? Los suelos estaban como más disgregados, como más en forma y como más, sin alteraciones, ¿no? Entonces, sí, generalmente lo que podríamos llegar a intuir de una manera idealista es que encontraríamos esos fragmentos de roca en la parte más superficial, ¿no? Y en la parte más profunda, pues ya el suelo como tal. No sé si eso es a lo que te refieres. Sí. Sí, entonces es muy buena observación porque se relaciona precisamente con esos horizontes. En este caso y con este ejemplo, pues sí podríamos hacer como una analogía de esos horizontes que se presentan. Claro que pues esta sería la realidad, ¿verdad? No es como un dibujo idealizado del que copiamos y pegamos, sí, bien, es una palabra correcta, que copiamos y dibujamos en nuestro reporte,
ahora ya lo vemos de diferente forma, ¿no? Entonces, es muy diferente el dibujo a la parte real. Bien. Entonces, en la ingeniería geotécnica también se encarga de la investigación de riesgos potenciales del suelo hacia la humanidad. O sea, el estudio del suelo finalmente tuvo su objetivo más específico cuando se empezaron a perder pues vidas humanas, ¿verdad? Porque finalmente la obra se repone, el presupuesto se vuelve a pedir, el proyecto pues se puede de alguna forma dar mantenimiento y continuar, ¿verdad? Pero ya las vidas, pues no, definitivamente es una pérdida, pues no natural, ¿no? Sino que fue provocada por una mala construcción o por una mala ubicación o por un mal cálculo. Y entonces estos riesgos potenciales pues ya no son tan geológicos, ¿no? Sino son de mecánica, de materiales y en unas ocasiones pues de suelo. En este caso vemos un gran socavón dentro de un contexto urbano totalmente. No tengo el dato más que la imagen de si se perdieron vidas o no, pero si nos damos cuenta, pues alrededor hay casas, ¿no? Y si de repente vas pasando con tu auto y ni siquiera te diste cuenta que más bien nadie se ha dado cuenta y te vas con todo y auto al hoyo, pues no quisiera ni pensarlo, ¿no? Realmente es una imagen muy, muy fuerte de lo que puede hacer un suelo al colapsarse, ¿no? Entonces, pues aquí nos dice que es por una mala planeación urbana, pero en realidad recordemos que ya dentro de un contexto urbano, si hay, por ejemplo, tuberías de gran capacidad de agua, de aguas negras, de desagüe o incluso potable y por mucho tiempo ha estado filtrándose en el subsuelo, pues definitivamente no fue por una mala planeación, ¿no? Sino fue realmente por un riesgo de instalaciones subterráneas. Entonces, pues bueno, se tendría que hacer una investigación casi forense, así como de los delitos, para saber qué en realidad fue lo que sucedió. Por cierto, ¿alguno de ustedes sabe algo sobre el socavón qué fue? ¿Fue en Puebla? Pero fue Zacatlán, ¿no? ¿Verdad? Fue Zacatepec, ¿fue? ¿Han leído sobre ese socavón? Ya no supe en qué acabó. Es La que hubo UNAM. varios, ¿no? En varias partes. Es que hubo varios, ¿no? Ah, sí, ¿no fue uno siempre? ¿En la misma región? Ajá, que yo recuerde, empezaron a salir más, pero en distintas regiones. Ah, entonces sí era regional, no fue nada más de un punto, ¿no? Y ahí era un contexto agrícola, no se veía así como urbano, pues no. Y lo último que leí fue que que la UNAM estaba haciendo por medio de registros geofísicos, el contexto geológico. Ajá, entonces, sí querían ver a más profundidad qué horizontes de roca tenían, o si incluso había roca, ¿no? Si era solo suelo o había un punto más fuerte abajo. Bien, entonces aquí tenemos una caricatura de un muro de retención. Y pues ahí nos están tratando de decir que hay un nivel freático en la parte derecha. El nivel freático no es más que la línea de agua a la que está llegando esa columna hidrológica, y que también hay unos esfuerzos que están actuando sobre el mismo muro de contención. Entonces ese muro realmente debe de ser muy fuerte porque está con varias fuerzas, está sosteniendo varias fuerzas a contrapresión, ¿no? Que es la misma columna de agua y también el mismo peso de su estructura, ¿no? Entonces, ahí está el ingeniero civil tratando de mediar con ese muro de contención, y tanto con sus cálculos y experiencia como
como ya la obra ya establecida, pues están haciendo este fuerte, ¿no? Dentro de una presa, se podría decir. La geotecnia es una ciencia auxiliar de la ingeniería civil que brinda datos sobre los suelos y ayuda a la toma de decisiones en situaciones difíciles. Entonces, pues debe haber una concordancia, ¿verdad? Tanto en el contexto geológico de dónde se va a sustentar esa cortina, cuál es el suelo que va a soportar, para qué va a servir, quién la va a diseñar, cuánto tiempo va a durar, ¿verdad? Son muchas preguntas a las cuales hay que darles respuesta. A eso se refiere con situaciones difíciles. En el contexto, pues un poquito más natural, entre comillas, pues es esta imagen, ¿no? Que nos han siempre manejado desde el kinder, yo creo, ¿no? Cuando nos hacen sembrar un frijolito y nos dicen que es el sustento de la vida y que crece en la tierra de manera natural, y nosotros vamos viendo la evolución que en realidad así es. Pues efectivamente, ¿no? Pero no se trata nada más de una plantita, sino se trata ya de los pulmones de la tierra que nos dan oxígeno y que por una parte hacen fuerte al sustento del suelo cuando se hacen obras como en la imagen de arriba, que se meten carreteras para la comunicación de los poblados y la entrega de mercancías, el tráfico de recursos, ¿verdad?, que requerimos para poder habitar un lugar. Entonces, cuando esta parte verde se pierde, pues entonces queda totalmente pues, ¿cómo se podría decir? Indefenso el suelo, ¿no? Ya la lluvia no tarda en absorberse al subsuelo para rellenar acuíferos, se empieza a deslavar todo ese terraplén que existe, y entonces se empiezan a ver deslaves, ¿no? Y empiezan a borrar la carretera que alguna vez se construyó, y entonces la naturaleza sigue haciendo su ciclo, ¿verdad? Entonces sí tiene ciertas protección de vegetación, y de repente no existe de un día para otro, pues la naturaleza hace su trabajo, ¿no? Hasta llegar pues a esta problemática de avalancha hacia las casas, y y pues es de una forma fácil y grotesca, ¿no? Pero si los podemos ver en video, yo creo que es lo más triste que he visto yo en mi vida, que estén grabando un deslave en vivo y a todo color, ¿no? Porque la gente pues ve perdido su patrimonio, ve perdido a sus familiares, ve perdida de todo, ¿no? De todo lo que a lo mejor ha sido su vida. Entonces, pues bueno, esta es una representación en dibujo de un deslave o avalancha de rocas. Bien. Maestra, Sí. hace como 2 días, por lo del huracán, aquí en la capital de Veracruz murió una familia por un deslave de cerros. Y sí fue muy triste, murieron 5 niños y la mamá. Y yo estaba pensando en eso, ¿no? En el riesgo que corren así al construir en los cerros, y todo lo que se puede evitar por no tener una visualización bien de dónde se está construyendo, ¿no? Sí, en este caso el origen, pues no fue desde un punto geotecnista, ¿verdad? De que se haya hundido o se haya colapsado el suelo, sino fue por un fenómeno meteorológico, el cual, como nosotros sabemos, lo que podemos decir pues es que el suelo está constituido de 3 grandes fases, y cuando una de ellas se llega a desequilibrar, pues llega a tener estas problemáticas, y como bien lo dices, pues lo más triste es que haya pérdidas de vidas humanas, ¿no? Dentro de estas problemáticas en las construcciones, en esta lámina podemos leer que tenemos hundimientos, licuefacción de suelos, contaminación
contaminación de suelos, suelos poco estables, derrumbes y deslaves en terrenos con pendientes peligrosas. Una pendiente peligrosa, podríamos estar hablando de una pendiente de más de 30 grados de inclinación, sobre todo en suelos sueltos, ¿no? En posibles zonas de riesgo para la construcción, en este caso, como bien su compañera lo indica, pues en zonas donde a veces no son regulares y se prohíbe la construcción, pero finalmente pues la gente tiene la necesidad y entra y empieza a invadir los terrenos, ¿no? Que son de alto riesgo. Aquí en la Ciudad de México pues podemos decir de la Álvaro Obregón, Tlalpan, Coajimalpa, toda la zona de Santa Fe, pues son minas anteriores o incluso basureros, ¿no? Entonces sí llega a haber zonas de riesgo para la construcción ya determinadas que se pueden, pues, entender desde un principio, ¿no? Pero si la gente no está informada, pues no ve el riesgo. Bien. Entonces, esta es la imagen de la cual les hablaba, ¿verdad? Es bien, bien bonito verlo en dibujo y es más emocionante verlo ya en nuestros canales, en nuestra caja de muestreo. Y aquí vemos precisamente esa parte que platica Villa Limo, arena fina, arena gruesa, la roca madre y en este caso pues está al revés la columna, ¿no? Nuestras gravas están hasta abajo y esa también podría ser una imagen ideal de cómo se representa un suelo. De tal forma que aquí ya podemos empezar a entender las propiedades mecánicas, como son los límites de plasticidad. En este caso, pues el único que presenta esa propiedad, ¿cuál es? ¿Cuál es el único suelo que presenta la propiedad de la plasticidad? Las arcillas, ¿no? Las arcillas, sí, Las arcillas. ¿verdad? Entonces, esos límites de plasticidad los vamos a buscar siempre en las arcillas, ¿verdad? La consistencia, el tipo de suelo, los materiales que componen los suelos, el tamaño de partículas, entre otras. Esos tamaños de partículas, pues obviamente y en laboratorio no son por medio de nuestros sentidos, sino por medio de un tamiz. La geología aplicada a la geotecnia se ve apoyada de muchas ciencias. En este caso, y lo que hemos platicado el día de hoy, pues tendría que ser también de la meteorología, ¿verdad? De esas partes donde dicen, bueno, va a llegar un huracán, ¿hasta dónde va a llegar? Y cuáles son las zonas más vulnerables a que puedan ser afectadas, ¿no? Sobre todo por la gente. Y una de las que más se apoya es la geología, obviamente, como les comentaba en un principio, pues a nosotros nos toca toda la tierra, ¿no? Pues hay que incumbir en esto de las problemáticas de la tierra, ya que esta como tal, pues brinda muchos datos de interés, ¿no? Y los geólogos a eso nos dedicamos, a dar datos tanto cualitativos como cuantitativos. Cualitativos en campo y cuantitativos ya cuando se hace el estudio informe en los laboratorios, se integra los softwares y entonces podemos dar ya algo más real. De tal forma que pues estas dos disciplinas ya juntas forman ingenieros geotecnistas. Y aquí vemos un cuadro resumen de lo que es la geotecnia y nos dice que se apoya en la geología para conocer las propiedades físicas de las rocas, en este caso de rocas y suelos, determinar los tipos de suelos con los que se están trabajando, como lo hicieron el día viernes, determinar posibles problemáticas en los suelos relacionándolas con los tipos de rocas, en este caso se mencionó la atmosférica el día de hoy, evitar la afectación a obras de ingeniería civil y arquitectónica. Pues bueno, ya después de un sismo y después de una gran erupción y después de un huracán, pues precisamente hay ingenieros que se forman para hacer esa valoración, ¿verdad? Y van a las construcciones para ver qué tanto se modificó y qué tan riesgoso es seguir viviendo en esas construcciones. Y no nada más en las casas habitación, sino en las carreteras, en los puentes, en las presas, ¿verdad? Entonces, todas esas construcciones requieren de un monitoreo frecuente. ¿Para qué sirve la geotecnia? Pues para hacer estudios de suelo y aplicarlas a las obras civiles,
obviamente pues es un requisito, ¿verdad? Es un requisito para empezar a construir, conocer las propiedades físicas de las rocas consolidadas y con una importancia aplicada hacia la ingeniería civil. Les comentaba que la mecánica del suelo después deriva a mecánica de rocas. Nosotros como geólogos tenemos programadas dentro de la carrera mecánica de suelos, me parece que de rocas no, ya eso sería ya del ámbito de la ingeniería civil, pero si alguno de ustedes se sigue interesando, obviamente puede formarse como geotecnista, eso ya lo verán con más detenimiento después, con muchísimo más visión, ¿verdad? Bien, entonces nos dice que las investigaciones enfocadas hacia las propiedades de los diferentes tipos de suelo, pues son las que nos tendrían que dar el sustento para la magia de la ingeniería bien aplicada. En este punto, pues les estoy mostrando los Emiratos Árabes en Dubái, donde se han ubicado las más grandes torres, las más grandes construcciones. Y obviamente también hay lugares donde se ha hecho una construcción totalmente sustentable y se han utilizado los recursos netos de la tierra, ¿no? Como aquí en Turquía, que si nosotros nos damos cuenta, pues la gente vive dentro de la misma montaña, ¿verdad? Lo único que ha hecho es hacer la escultura hacia adentro de la roca, y la misma roca es su vivienda. Entonces es lo más sustentable que puede existir dentro de este contexto de construcción. Y aquí nos dice que es un hotel de lujo y es una combinación entre cuevas y casas privadas, dando un total de 30 cuartos privados hecho en cavernas, ¿no? Entonces, ¿quién lo fuera a decir que la misma roca es la construcción misma, ¿no? En resumen, en este curso se estudiarán las propiedades físicas del suelo y sus diferentes fenómenos y causas a las obras de ingeniería civil. Y obviamente las prácticas de laboratorio, como ya lo habíamos comentado, se hacen en ese Zacatenco, en el edificio 11, en el laboratorio de mecánica de suelos. Y estas son algunas imágenes del equipo que se utiliza y de los instrumentos. Pues en la parte superior izquierda pueden ver el equipo de tamiz y el equipo de vibración, en el cual pues ponemos la muestra en la parte superior y poco a poco va cayendo por vibración y gravedad, de tal forma que podemos cuantificar cuánto es de grava, cuánto es de arena, cuánto es de lima y cuánto es de arcilla, pesarlo y entonces hacer una granulometría dentro de una gráfica y entonces nombrar al suelo junto con todas sus propiedades. Del lado derecho superior podemos ver una charola con una muestra completa de suelo. La muestra tiene que estar totalmente disgregada para poderla tamizar. De otra forma, pues se tendría que dejar secar y entonces deshacerla con un martillo de corcho para poder, de hule, perdón, para poder disgregarla y después hacerle el tamizaje. En la parte inferior izquierda podemos ver la copa de Casagrande, la cual nos ayuda a determinar los límites de plasticidad y saber la capacidad de las arcillas, que son las únicas que presentan esta propiedad. Y del lado central inferior podemos ver nuestros martillos para la compactación de suelos. Generalmente en laboratorio se nos pide que llevemos tepetate, que es un material totalmente estandarizado para la construcción, y se nos pide que sea un suelo normalizado para que la prueba salga perfectamente idónea para la interpretación de una arcilla altamente compactable. Entonces, pues bueno, son algunos de los instrumentos que van a ver dentro de los videos en las prácticas de mecánica que se les van a compartir en este momento pues de forma virtual, y espero que sea de gran
conocimiento para ustedes. Bien. Entonces, jóvenes, pues el día de hoy, pues quiero que cerremos con algunas presentaciones de ustedes de su práctica del día viernes, para poder ir dándole como formalidad a las prácticas del viernes, de los días viernes de mecánicas. Entonces, para mí es muy conveniente que veamos cómo se está trabajando para que todos tengan ese contexto y puedan ir mejorando poco a poco esos reportes y ese hacer dentro de la mecánica del suelo. Entonces, ¿tienen algún comentario, pregunta o propuesta para ya cerrar esta parte de la presentación? Yo una duda, ¿cómo que suelos normalizados? Un suelo le llamo yo normalizado cuando ya está para la capacidad en función. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un cemento. Ajá, ese ya viene de fábrica, tiene cierta cantidad de pozolana, su origen son las calizas, ya tuvo pruebas de laboratorio, ya está empaquetado en un costalito y sabemos que si vamos y lo adquirimos, pues va a tener su función específica, ¿verdad? O sea, es un cemento, se llama cemento y está normalizado y está cuantificado y está listo para utilizarse. Entonces hay unas prácticas en laboratorio que son de compactación. Esas prácticas, si nosotros traemos cualquier suelo, de donde quiera que nosotros podamos conseguirlo, pues no va a ser totalmente arcilloso, ni va a tener esa capacidad que nosotros estamos buscando para que en el momento en que lo estemos compactando llegue a cierta capacidad de compactación. Por ejemplo, veo que tú, por ejemplo, en tu reporte ya pusiste en tus botellas ese proceso de sedimentación del suelo. Entonces, si tuviéramos la oportunidad de tener un martillo con ese diámetro de las botellas y decirte, a ver, Correa, vamos a dejar que haya un peso que esté sacando el fluido de esas muestras y vamos a ver la capacidad máxima que tiene de compresión. Pero eso va a ser durante días, una semana, ¿no? Y entonces vamos a darle oportunidad a esa muestra de que vaya sacando toda la humedad, ¿no? Vamos a hacerle hoyitos muy chiquititos donde puedan ir saliendo toda la capacidad líquida y a ver cuánto te queda al final de compresión de suelo. Y vamos a ver que Correa dice, no, maestra, habían 20 centímetros de sedimento y resulta que después de 7 días quedaron 2 centímetros de sedimento. ¡Wow! ¿No? Pues era una gran capacidad de agua. Entonces, eso es lo que estaríamos buscando en un suelo normalizado de tepetate. O sea, que ese tepetate ya esté como en función para una obra. De hecho, yo los mando, bueno, cuando estamos en presencial, los mando a las obras a que consigan ese tepetate y en caso de que no lo puedan conseguir, sí lo tienen que comprar en la casa de los materiales donde ya está normatizado o está bajo cierta normatividad o bajo cierto criterio mecánico para poder ser utilizado dentro de esa práctica. ¿Sí me expliqué, Correa? Sí, profesora. Bien, a eso es lo que yo llamo un suelo normalizado o un material normalizado o que esté dentro de cierta norma de construcción. Entonces sería como manipular la muestra, ¿no? No sería una muestra X, sino sería una muestra ya controlada que nos va a dar ciertos resultados en laboratorio. Y aquí el propósito pues es que ustedes se den cuenta cómo debe ser un suelo de tepetate, ¿no? Para la construcción. Por eso se escoge un suelo ya en ipso facto, o sea, que sea como para qué, para un uso.
específico. Bien, ¿algún comentario o algo más? Bien, entonces le voy a pedir por favor a, híjole, pues al mismo Correa. Bueno, tú velo preparando, Correa, pero le voy a pedir, hay un avión. O avioneta, yo creo que va a haber como desfile, ¿no? Ya se acerca septiembre. Bueno, fue como una avioneta. Voy a nombrar a las personas que nos van a compartir pantalla para que vayan viendo si es posible, por favor. Va a ser Correa Fraga Kevin, Granados Villeda Karina, Ignacio Gamboa Montserrat, Soto Rangel Jamie, Uscanga Hernández y Estrada Figueroa Cristina de Jesús. A ustedes les voy a pedir el día de hoy que nos compartan, por favor, su pantalla para ir viendo cómo reportaron sus prácticas número 0, por favor. Entonces, voy al sanitario en lo que ustedes preparan, por favor, esa práctica. ¿Listo? Yo ya la tengo. A ver, Correa, vamos a empezar contigo. Profesora, tengo una duda. Sí, Christopher. No sé si, si hay alguna otra Estrada Figueroa o se equivocó en mi nombre. A ver, Estrada Figueroa, Christopher Jesús. Ajá, es que como dijo Cristina de Jesús, no sabía si había otra o... yo creo leí mal, es que no traigo lentes. Ok, sí, no se preocupe. Sí, no hay problema. Les había compartido el libro, entonces era muy, pues loable que ya pudieran poner la textura. ¿Qué es lo que sigue? ¿Correa? No, la anterior. ¿Es número de la muestra o qué dice? Porcentaje de la muestra. Bien, entonces ese porcentaje de la muestra, chicos, lo van a obtener después de la sedimentación, para sacar más o menos el porcentaje de agua, el porcentaje de gas y el porcentaje de sólidos. El origen de la muestra, pues esa es parte de la investigación de su compañero, la humedad también. ¿Qué tendríamos que hacer para saber la humedad, jóvenes? ¿Qué se les ocurre? Para poder cuantificar la humedad. Podríamos pesar la muestra, ponerla a secar. Excelente, Brian, ¿no? Entonces, para quitar esa fase, pues tendríamos que pesarla, meterla al horno y volverla a pesar y hacer una regla de 3 y entonces podríamos obtener el peso que se perdió por agua, ¿verdad? Entonces, esa es la práctica número 1 de contenido de humedad de las muestras. Y finalmente, la plasticidad. Entonces, ahí pues tiene, bueno, ahí no alcanzo a ver aquí, pero si todas fueron como arcillas, pues todas tienen pues una anotación. La que sigue, Correa. Bien, profundidad de la muestra, pues yo les agradezco mucho porque algunos hasta me pusieron localización, eso habla de un buen geólogo, ¿verdad? Entre más datos y mayor información tengamos de la muestra, pues obviamente se puede trabajar con mucho más precisión. Ahí vienen las fotografías, el método que se utilizó para poder empezar a manipular la muestra, la que sigue. Ahí vemos otra muestra, lo que hizo con ella y sus rollitos que no quedaban completos, pero pues ahí estaba haciendo el manipuleo, la que sigue. Ahí está otra evidencia donde a lo mejor se va a quedar con la libreta y el vestigio de que tuvo las muestras en caso de que pues ya la maestra diga, bueno, desechen sus muestras, pues va a quedar con su libreta y algo de esa muestra, ¿verdad? La que sigue. Y finalmente su evidencia de que sí puso en sedimentación sus 4 muestras. Entonces, pienso que fue una buena práctica y fue, aunque no se dio un machote de cómo reportar la práctica, pues Correa lo hizo de manera correcta. Gracias, Correa. ¿Quién más? Sí, profesora.
Yo, profesora. Sí, Christopher. Bien, aquí Christopher también, de una manera muy formal, nos puso el color de la muestra, la evidencia de la muestra, la humedad de la muestra, que es obviamente cualitativa, la profundidad a la cual fue extraída, la coherencia, esa parte, fíjense que es una propiedad mecánica y sin embargo nada más manejamos la plasticidad, pero efectivamente podemos intuir la coherencia que hay entre granos, ¿verdad? La textura está relacionada totalmente con el diámetro de las muestras. Entonces, allí podía hacerlo de manera cualitativa o bien investigar los diámetros e incluirlo dentro de la textura. Me incluyó también lo que son las coordenadas de ubicación, entonces eso habla o que maneja muy bien un software o que tenía un GPS en el momento de utilizar las muestras, ¿no? El que sigue, descripción de la zona donde fue extraída. Creo que este es un rubro muy importante desde el punto de vista geológico. Cuando un geólogo hace una descripción, obviamente no va a ser igual que ninguna disciplina, ¿no? Y yo creo que esto es lo que más nos va a distinguir a los geólogos, la descripción de la zona donde fue extraída, todas las observaciones que hizo, el contexto que vio, todo lo que ha investigado y todo lo que ha coincidido con sus mapas y levantamiento de datos en campo. Entonces, esta parte es muy importante siempre para el geólogo. Y finalmente, el nombre de la clasificación. Yo creo que el objetivo de la práctica, pues fue ese, ¿no? El clasificar la muestra que habíamos obtenido, ¿no? Entonces, pues cerró muy bien, ahí están sus evidencias. Y creo que es todo. Muchas gracias, Christopher. ¿Quién más? Sí, profesora. Yo, profe. Sí, Montserrat. Bien, aquí también vemos nuestra práctica 0. Tiene sus encabezados, su muestra, su descripción muy sencilla y pues bueno, fue el parque, miren, a mí lo que me gustó de esta práctica es la sinceridad con la cual fue hecha y con los recursos que se tuvo. No sé si alguien quiere hacer un comentario, pero si muestra 1 fue un limo del suelo del parque. Su muestra 2 fue grava y la introdujo como evidencia, como parte de un café de grano soluble, o sea, un Nescafé. Bueno, no quería decir marcas, pero es la más clásica. La muestra número 3 es arena y la representó con sal de cocina, y la muestra número 4 es un limo arenoso. Entonces, jóvenes, aquí la definición es esta. Cuando se quieren hacer las cosas, se hacen. Finalmente estamos en un contexto académico donde el objetivo, como vuelvo a repetir, era la clasificación de muestras y entender un poco la capacidad de textura de los suelos, ¿no? Si bien su compañera estuvo dentro de la práctica, pudo enriquecerse con lo que sus compañeros compartieron. Por eso es muy importante que todos participen, porque la maestra solamente tenía una muestra de esquirlas que ni siquiera era suelo, y de alguna forma se dio a entender para que los demás pudieran definir qué era suelo, ¿verdad? Y qué tipo de suelo. Y su compañera, con estos recursos que tuvo, pues también hizo su reporte. Entonces, yo te agradezco de mucho corazón, de verdad, que lo hayas hecho y que lo hayas entregado. Gracias, Montserrat. Ahí está su evidencia. Si ustedes se dan cuenta, es excelente, ¿eh? O sea, con la pura foto, ni siquiera puedo entender qué es sal, qué es café y qué es, ¿cuál es la otra?
O sea, en realidad La se de ve limón. como, en realidad se ve como suelo, ¿no? Entonces, fue un excelente, fue una excelente intención. Muchas gracias. Bueno, ahí ya nos pone la investigación de algunas cosas que usó y obviamente cuando tenga oportunidad, pues ya va a tener cierto conocimiento para hacerlo de manera correcta. Muchas gracias, Monse. Sí. ¿Alguien más? Yo, profesora. Sí, Rubén. Bien, aquí su compañero nos envió su práctica en forma de foto, lo hizo en su libreta, pero también pues clasificó sus 4 muestras, nos puso su color, su textura, la humedad, su materia orgánica. Fue uno de los que también incluyó la materia orgánica, lo cual pues agradezco también porque pues él pensó que era importante, ¿verdad? Que aunque la profesora dijo, bueno, la materia de orgánica es despreciable, en una primera indicación dije que incluso hicieran a un lado esas evidencias de materia orgánica, pero sin embargo él pensó que era importante incluirlo. Y sí, en efecto, cuando los suelos son totalmente bituminosos y forman parte de más del 50% de materia orgánica, pues necesariamente tiene que tener su debida descripción, ¿no? Entonces, gracias también porque yo entiendo que los suelos que él manejó, pues realmente eran con gran capacidad de materia orgánica. La que sigue. Ahí nos pone sus evidencias. Cuando nosotros vemos un suelo muy oscuro, pues sí podemos intuir que es un suelo bituminoso realmente con gran porcentaje de materia orgánica. La parte de abajo, pues él ya incluyó una proteína en polvo para semejar a la muestra. No era un suelo como tal, y en la parte de abajo pan molido, que si nosotros, bueno, yo en esta parte pues no logro distinguir que realmente sea pan molido, pero sí se ve como una grava, ¿no? O una arena gruesa. Entonces, también agradezco mucho esta práctica porque de alguna forma pues complemento, ¿verdad? Gracias, Rubén. ¿Alguien más? ¿O ya cerramos esta parte? Yo, profesora. Sí. De la materia, vemos sus datos, número de práctica y su nombre, identificación de suelos. Ella nos complementa perfectamente muy bien. El objetivo de la práctica, pues, era identificar las muestras de suelo a través de las propiedades organolépticas y cuantitativas. Perfectamente lo hizo, ¿verdad? En algún momento se comentó y ella lo apuntó perfectamente. Entonces, vemos ahí sus números de muestras y vemos la descripción de sus capacidades y su composición aproximada. Entonces, esto ya nos habla de un análisis más específico, lo cual quiero que lo tengas muy presente, Soto, en el momento de hacer tu análisis de la sedimentación, para saber si tus cálculos fueron tus cálculos cualitativos, que aunque los volviste en porcentaje, van a ser análogos con ya la cuantificación de la sedimentación. Entonces, esto me parece muy interesante porque vas a tener la oportunidad de verificar tu intuición cualitativa con ya la cuantificación cuantitativa de nuestra práctica de sedimentación. Ajá. Entonces, ese dato es realmente relevante en esta parte que hiciste.
bueno, ya después nos pone un poco de investigación de las propiedades de cada uno. Y finalmente su definición de suelos gruesos y finos, puso ahí por algunas, alguna imagen haciendo la referencia y al final nos pone sus evidencias. También nos pone sus muestras de libreta junto con sus referencias de investigación. Entonces, como vemos, pues ella sí tuvo la oportunidad de hacer un poco más de investigación. Bien, entonces, jóvenes, el día de hoy cerramos nuestro